¿Te sientes una persona realmente conectada con Dios? ¿O solo estás cumpliendo con una obligación religiosa? Tener una conexión con Dios significa tener una relación personal con Él, basada en la fe, en el amor, en la confianza. Significa practicar la gratitud y la aceptación como actitudes fundamentales que enriquecen nuestra relación con Dios. La gratitud que nos lleva a reconocerlo a Él como la fuente de todas y cada una de nuestras bendiciones. Y la aceptación como una actitud fundamental que nos lleva a abrazar todas las experiencias propias de la vida, aun aquellas experiencias dolorosas, sabiendo que son parte de nuestro camino y de nuestro crecimiento espiritual. Tener una conexión con Dios es reconocerlo a Él en todo, anhelando siempre conocer, hacer y vivir en su voluntad. Busca hoy tener esa conexión con Dios, recordando que esta conexión es un proceso de todos los días que requiere nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 11 del 19 al 27. En aquel tiempo muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Este texto de hoy, que se ubica antes de la resurrección de Lázaro, es muy valioso para nosotros, porque no solo nos narra el diálogo, el encuentro entre Marta y Jesús previo a la resurrección de su hermano Lázaro, sino que al mismo tiempo nos deja grandes enseñanzas, sobre todo hoy día que celebramos la fiesta de los santos Marta, María y Lázaro, grandes amigos de Jesús. Sabemos que vivían en Betania, un pueblo a 3 kilómetros de Jerusalén, y siempre que Jesús estaba en Judea, pasaba con frecuencia a quedarse, a hospedarse en la casa de sus amigos. Así que hoy estamos recordando 3 grandes amigos de Jesús. ¿Y por qué los recordamos? Porque también nosotros somos amigos de Jesús. Y vamos a hablar un poco acerca de estos grandes amigos de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la historia. Le mandan a decir a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo. Cuando Lázaro cayó enfermo, sus hermanas mandaron un mensajero simplemente a anunciarle, a informarle a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Por supuesto, no le dicen simplemente Lázaro está enfermo, sino que son concretas con el mensaje que le envían a Jesús, diciéndole: Señor, tu amigo, a quien tanto quieres, está enfermo. O sea, de por medio ellos están ya diciendo: este es tu amigo, es la persona a quien tanto tú quieres, pues está enfermo. Esperando con eso que Jesús de inmediato respondiera, hiciera algo al respecto. Estamos hablando del amigo. Por lo tanto, ellas creen que con el solo mensaje que le están enviando a Jesús ya es suficiente para que Jesús actúe de inmediato, para que Jesús salga quizás al encuentro de Lázaro y haga alguna cosa. Pero aquí está lo interesante. Jesús pudo haber sanado a Lázaro a distancia, pero no lo hizo. Pudo haber ido con aquel mensajero a Betania, pero tampoco lo hizo.
Jesús se quedó donde estaba. Aquí viene algo muy fundamental, y es cuando Dios se toma su tiempo para hacer lo que ya Él ha planeado realizar. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros entender y vivir y aceptar el tiempo de Dios? El tiempo en el cual Él ha decidido actuar. Ese momento no era el momento para Jesús actuar. Ya Él tenía planeado otro momento. Simplemente que el momento en que Marta y su hermana esperaban que Jesús actuara era muy diferente al tiempo en el que Jesús iba a actuar. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros lidiar muchas veces con el tiempo de Dios? Cuando Dios se tarda, cuando Dios no nos responde de inmediato, cuando Dios simplemente se toma el tiempo que quiere para escuchar nuestra oración. Y nos angustiamos y nos desesperamos. Y nuestra fe es puesta a prueba en esas circunstancias, en esos momentos. Porque nos olvidamos que cuando Dios está en silencio, eso no significa que Dios no está trabajando. No, Dios está haciendo algo, Dios está obrando. Y vamos a ver el milagro, y lo vas a ver, pero no en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Yo estoy seguro que Jesús era consciente del dolor que esto iba a causar en Marta y María, el saber que Él se iba a tardar, entre comillas, que no iba a responder de inmediato. Pero Él permitió que ellas pasaran por ese dolor para luego mostrarles algo mucho más grande, mucho más poderoso. La resurrección de su hermano y todo lo que esa resurrección iba a implicar en la fe de Marta, de María, de los discípulos y de tantas otras personas que creyeron precisamente a causa de aquella resurrección que Jesús iba a obrar en la vida de Lázaro. Cuando Dios te ponga en silencio, busca aferrarte a Él y busca creer que Él tiene una razón por la cual no ha respondido en este instante. Está preparando algo más grande que tú ni siquiera te puedes imaginar. Marta, por supuesto, cuando llega Jesús, simplemente le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Son palabras de decepción, desilusión. Como cuando nosotros también entramos en esa desilusión con Dios. ¿Por qué no hiciste las cosas cuando yo te las pedí? ¿Cuántas veces quizá le hemos reclamado de la misma forma al Señor? Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera perdido el trabajo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Señor, si hubieras estado aquí, no me hubiera divorciado. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera tenido que pasar por esto que estoy pasando ahora. Y de una u otra manera es como si le echáramos la culpa a Dios de que no actuó, de que no se movió, de que no hizo las cosas cuando nosotros se las pedimos o se las pedimos. Esto nos puede pasar a nosotros. Nos decepcionamos porque sentimos que Dios no hizo las cosas como nosotros se las pedimos que las hiciera, o en el momento en que nosotros creíamos Él tenía que hacerlas. Y nos olvidamos que Él es Dios, un Dios soberano, un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que sabe lo que hace, un Dios que tiene autoridad absolutamente para hacer las cosas a su manera. Él tiene sus planes, Él tiene sus proyectos y Él sabe en qué momento actuar y qué es lo que tiene que hacer. Marta le reclama, pero también me encanta que Marta logra hacer una profesión de fe. Cuando Jesús declara que Él es la resurrección y la vida y le dice: ¿crees esto? Ella dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Está decepcionada, desilusionada, pero también hace un acto de fe, una profesión de fe. Porque Marta ciertamente creía que Dios obraba a través de Jesús. Y que si bien su hermano estaba muerto, Jesús podía hacer algo por él. Y lo hizo. Muy interesante, porque Marta después va a llamar a su hermana María
Sabemos que estas dos hermanas eran muy diferentes. Marta, podemos decir, era mucho más impulsiva, siempre activa, siempre sirviendo. María era un poco más espiritual, si ustedes quieren, un poco más contemplativa. Las dos amaban a Jesús y podemos decir que las dos le mostraban ese amor a Jesús de forma diferente. Una a través de la acción, la otra a través un poco más de la devoción. Pero las dos amaban a Jesús. María lloró. Cuando se encuentra con Jesús, María llora, dice el Evangelio. Y el versículo 33 nos va a decir que Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente. Y Jesús lloró. Y Jesús lloró. Que es el versículo más corto de la Biblia. No se te olvide. Juan 11:35. Y Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Jesús se conmovió. Podemos ver esa empatía de Jesús. Podemos ver cómo Jesús se une al dolor de María, al dolor de estas hermanas, que ciertamente sienten el dolor de haber perdido a su hermano. Bendito sea Dios, que se una a nuestro dolor. Es que ese es nuestro Dios. Él es el Dios que nos consuela en todo dolor, en toda aflicción, en toda tribulación. Hay un texto muy hermoso y lo encontramos nosotros en 2 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Esto es muy hermoso. ¿Sabes cómo comenzó hoy el Evangelio? Diciéndonos que muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Así es como Dios nos consuela. Nuestro Dios siempre es un Dios de consuelo. Él permite la prueba. Él permite el dolor. Él permite la aflicción, pero también provee el consuelo. Y cuando hablamos de que Dios provee el consuelo para nosotros, esto quiere decir que aunque el dolor sea muy intenso, aunque la pena sea muy grande, sin embargo, Él alivia, calma nuestra pena con su presencia. Es lo que hace Dios. Él mitiga la intensidad de nuestro dolor y lo hace a través de su presencia. Porque su presencia es como cuando tú estás caminando en medio de un desierto, un día con un sol muy fuerte, ardiente, un calor asombroso, y de pronto encuentras un árbol grande y frondoso y simplemente te metes allí debajo para recibir un poco de frescura, de sombra. Así es como Dios nos consuela. Cada vez que venimos a Él con nuestro dolor, con nuestra pena, ante nuestras pérdidas, cuando hemos perdido un ser querido, hemos perdido algo valioso, hemos perdido la salud, tantas cosas, tantas pérdidas con las cuales tenemos que lidiar en la vida, Él nos consuela. En ese momento Él nos ofrece amparo, refugio, descanso, tranquilidad, paz. Pero qué hermoso Dios que también nos consuela a través de la gente. Cuando tú has pasado por un momento doloroso, de pérdida, piensa cuánta gente ha llegado allí para consolarte, para estar contigo, para dejarte saber que no estás solo, que no estás sola, que Dios está en medio de ti y que te acompaña a través de esas personas. Dios nos consuela a través de su palabra, a través de cada una de sus promesas que nos llenan de fe y de esperanza en los momentos de mayor desesperación. Dios nos consuela a través de su poder, porque Él siempre actúa. Y fue lo que hizo en la vida de aquella familia. Cuando Él levantó a Lázaro. No podemos olvidar esas palabras tan poderosas de Jesús a Lázaro, que ya llevaba 4 días allí en el sepulcro. Y sin embargo Jesús le dice: Lázaro, sal de ahí. Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió. Llevaba 4 días. Y sin embargo salió. Qué hermoso es el Señor. Cómo Él cambia nuestras circunstancias.
nuestra situación. Por eso pienso en este Salmo 30, que es tan hermoso. Dice el versículo 5, al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Y va a decir el versículo 11, has cambiado mi lamento en danza. Me has quitado el luto y me has vestido de alegría. ¡Qué hermoso! Esta es una expresión muy grande por parte de David, expresión de gratitud, si ustedes quieren, y de reconocimiento de Dios que cambia nuestras circunstancias. Eso es lo que Dios hace. Él cambia nuestras circunstancias. Dios interviene en medio de cada una de nuestras circunstancias. En momentos de dolor, de angustia, de aflicción, de prueba, de desesperación, Dios interviene, ¿sí? Y Él puede cambiar esas circunstancias y darnos alegría, y llenarnos de vida, y llenarnos de entusiasmo, porque Él es experto en cambiar nuestro lamento en danza. Dios es Dios. Hay que creer en Él, hay que confiar en Él. Y es cierto, a veces nos permite pasar por esos momentos difíciles, momentos de gran dificultad, de mucho dolor, de mucha aflicción. Pero no olvidemos, Él siempre llega a nosotros, en su momento, en su tiempo, para actuar con fuerza y con poder. Y lo único que pide de nosotros es que creamos en Él. Como le dijo a Marta, ¿realmente crees? Sí, Señor, realmente yo creo. Y es lo que tenemos que decirle hoy al Señor. En medio de mi dolor, en medio de mi aflicción, en medio de mi adversidad, yo creo en ti, Señor. Y creo que tú eres el enviado. Creo que tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Nunca dejes de creer y nunca dejes de confiar en lo que Dios es capaz de hacer por ti y por todos los que tú amas. Él te ama y siempre quiere lo mejor para ti. Recibe hoy y siempre su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.